22 minutos de numerología con Lore. ¿Qué nos dicen los números? ¿Cómo influyen los números en nuestra vida? 22 minutos de numerología con Lore. Entérate aquí en AFM. ¿Sabías que nuestra fecha de nacimiento no es casualidad? Que nuestra alma antes de nacer hizo un pacto y decidió qué situaciones íbamos a enfrentar durante nuestra vida, cuáles eran los retos que vamos a ir trabajando y también decidió cuáles eran los talentos que nos van a ayudar a superar esos retos. Y hoy vamos a hablar acerca de los talentos con los que cada uno de nosotros nacimos y los podemos utilizar en cualquier momento de caos. Bienvenidos a 22 minutos de numerología con Lore. Soy Claudia Lorena, numeróloga, y el día de hoy te doy la bienvenida a este nuevo programa. Escogimos este tema porque recordemos que este mes de febrero está a punto de terminarse y recordemos que energéticamente febrero está vibrando una energía 4 y en el siguiente mes de abril pues vamos a subir de nivel, por decirlo así, vamos a subir a la energía 5. Y este mes de abril, ¿en qué consiste esta energía 5? La energía 5 es la energía de la libertad, es una energía muy magnética, es la energía que nos incita a viajar, a divertirnos, a disfrutar de todos los placeres de la vida. Pero recordemos que también la energía es latente. En el lado armónico, pues pueden ser esos aspectos que te comenté. Y también puede incitarnos a hacer cosas que generalmente no haríamos en un momento normal, por decirlo así. Y en el lado desarmónico, pues es una energía agresiva, es una energía impulsiva, es una energía que nos lleva al caos. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando no estamos en armonía, cuando estamos desconectados de nuestra alma. Entonces, esta energía va a venir a mover todas aquellas cosas que ya no son funcionales, porque su función de esta energía es quebrar estructuras obsoletas, sacar lo que ya no es funcional en nuestra vida. Entonces, si tú puedes empezar a generar los cambios, si tú sabes qué situaciones ya tienen que cambiar en tu vida, es un buen momento para empezar a hacerlo. Y la energía te va a ayudar un poquito más a sentir esa valentía de hacerlo. Entonces hay que aprovechar muy bien esta energía que está próxima a estar aquí con nosotros. Y vamos a hablar de los talentos. Aquí, lo que te comentaba hace un momento, al momento de nacer, nuestra alma decidió cuáles eran los retos por los cuales íbamos a enfrentarnos, pero también cuáles son los talentos que nos van a ayudar a superar esos conflictos, esas situaciones que no nos gustan mucho. Entonces, ¿de dónde voy a sacar esa información? De nuestro día de nacimiento. Ahí, siempre que tengamos un conflicto, un problema, una situación en la cual nos sintamos en desarmonía, es muy importante siempre regresar a nuestro día, que es el alma, que es quién realmente somos y lo que venimos a trabajar. Entonces, cada vez que se presenta alguno de esos retos, nuestros talentos van a salir a ayudarnos a superar esa situación. Ahora, algo súper importante. En nuestra vida van a suceder eventos, queramos o no. Entonces, no nos podemos resistir al cambio. Algo súper importante de esta energía que se aproxima es fluir con los cambios, adaptarnos y aceptar las nuevas realidades que se van a presentar en nuestra vida. Entonces, puede ser armónica, puede ser desarmónica, también depende de cómo nos encontramos nosotros emocionalmente. Recordemos que las emociones están aquí en la cabeza y los sentimientos en el corazón. Entonces, ¿qué podemos cambiar? ¿Las emociones o los sentimientos? Pues las emociones, porque en cuanto nos identificamos que tenemos miedo, que tenemos coraje, que todas esas sensaciones que nos hacen sentir incómodo, sí las podemos cambiar y reconocerlas
y aterrizarlas y no dejar que nos afecten. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Solamente nuestro día de nacimiento, y eso es lo que nos va a ayudar a descubrir o a recordar cuáles son nuestros talentos, porque te van a hacer sentido. Siempre han estado contigo, y el presentar, cuando se presentan estos retos, es el momento donde nuestros talentos salen a ayudarnos, a empoderarnos y a salir adelante. Entonces es el momento de evolucionarnos cuando se presentan estas situaciones. Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, cuando nos sentimos en momento de caos, cuando nos desconectamos de nuestra alma. Entonces vamos a ver hoy en qué consiste. Bueno, entonces vamos a empezar por el día de nacimiento. Recuerda, si naciste un día, nos vamos a enfocar solamente en el día. ¿Y por qué el día? Porque es nuestra esencia, es quiénes somos. Si naciste un día 1, 10, 19 o 28, eres un número 1. ¿Y cuáles son tus talentos? Recordemos que el 1, tú viniste a ser líder, a dirigir, a hacerte independiente, a formar tu propio camino. Tienes la capacidad de identificar cada una de las personas, cuáles son sus cualidades y dónde puede desarrollarlas mejor. Cuando te desconectas de tu alma y te sientes en caos, es porque eres muy dominante. Te sientes como que tienen que suceder las cosas, estas personas, se precipitan, son intolerantes, hacen hacen corajitos, son enojones, y algo importante en este aspecto, cuando ellos se desconectan, surge mucho miedo. Entonces recordemos que el miedo es una emoción que se genera aquí en la cabeza. Entonces es importante, cada vez que nos encontremos o que identifiquemos que está sucediendo eso, hay que desecharlo. ¿Y cómo le puedo hacer para revertir esto, para reconectarme? Pues regresar a mi alma es soltar el control. Recuerda que lo único que puedes controlar es lo que está dentro de ti. Sí puedes dirigir, sí puedes encargarte pero recordando que hay alguien más ahí, hay un compañero, hay un jefe, etcétera, etcétera. Casi siempre los hombres son jefes. Entonces, ¿cómo puedo superar esto? Soltando el control y recordando que no está mal pedir ayuda. Y muy importante, empatizar con los demás. Vamos a continuar. Si naciste un día 2, un día 11, un día 20 o un día 29, eres tu talento o tu alma es el número 2. Y recuerda que tú viniste a unir, que eres el puente que conecta entre las personas, que tú vienes a colaborar para que todo se encuentre en armonía. Te desconectas de tu alma cuando eres indeciso, no sabes qué decidir, y si te dicen esto, sí, si te dicen aquello, sí, entonces no se nota qué es lo que tú realmente quieres, no te mueves en base a lo que los demás quieren. Te conviertes complaciente, dependes de los demás y te sacrificas porque los demás se sientan bien. Entonces aquí recuerda que es muy importante conectar contigo. ¿Y cómo sería de esta manera? Pues trabajar en tu autoestima, recordar, fortalecerla, recordar que algo característico de este número 2 es que siempre da y da y da, y cuando le dan no sabe qué hacer porque no sabe recibir. Entonces también ahí es importante aprender a recibir y no tener miedo al rechazo. También aquí es importante poner límites sanos. Probablemente cuando pongamos esos límites sanos, a algunas personas no les va a parecer tanto, pero es importante priorizar tu bienestar. Y cómo te conectas, también buscando cosas que sean, que te provoquen a ti felicidad. Vamos a continuar con el número 3. Si naciste un día 3, 12, 21 o un 30, tu alma es el número 3. Y recuerda que tú veniste a brillar, veniste a crear, veniste a compartir tu palabra. Y eso te caracteriza mucho. Te desconectas de tu alma cuando estás al pendiente de lo que los demás quieren
y no te concentras en tu propia felicidad. Eres materialista o probablemente superficial, te victimizas, o también algo aquí que comenté es eres muy creativo. Entonces de repente el 3 hace historias en su cabeza y se las cree. Entonces aquí, pero algo chistoso del número 3, una de sus talentos es la comunicación. Entonces cuando está en desarmonía no comparte lo que piensa, da por entendido y da por hecho que las cosas son así, pero sin ni siquiera comprobarlo. Entonces es muy importante que compartas tu palabra, que no tengas miedo en comunicar, y el ser escuchado es uno de tus talentos. Entonces cuando estás en desarmonía, pues puede ser que tu palabra sea hiriente, o que sea a lo mejor curiosito o chismosito, que el valor no le estés dando valor a tu palabra. Entonces aquí eso es muy importante. Cuando un 3 está en armonía, se nota, porque sus palabras son sabias, porque sabe comunicar, y cuando está en desarmonía también se nota, porque se va por ese lado no tan armónico. ¿Cómo puedes regresar a tu alma? Recuerda que la única felicidad por la cual tienes que buscar es la propia. Si tú te sientes feliz, los demás van a estar mucho mejor. Pero si estás enfocado en hacer felices a los demás y te olvidas de tu propia felicidad, pues ahí ya perdimos el tiempo y quizás la credibilidad. Entonces aquí es muy importante esa parte. También escuchar, porque a veces habla y pues no le da la oportunidad a los demás que se expresen. Y este 3 también es importante buscar la calma, porque de repente se le vienen muchas ideas y quiere plasmarlas y se queda en nada. Entonces recuerda ahí, no buscar la aprobación de los demás, buscar tu propia felicidad. Y tus talentos pues es la comunicación, es el saber compartir tu palabra. Y no necesitas ser validado, no necesitas ser aprobado. Tú sabes, es importante ahí escuchar qué es lo que tú realmente quieres y trabajar sobre ello. Recordemos que estamos hablando de los talentos, esos que nos ayudan a enfrentar cualquier situación, y en cualquier situación en la cual no nos sintamos cómodos, esos talentos es importante sacarlos para sobrellevar, para superar las situaciones. No evadirlas, porque si las evado van a ir creciendo. Entonces es importante pues afrontarlas, y vas a ver que eso te va a fortalecer tus talentos para que estés listo para el próximo reto. Vamos a continuar con el número 4. Si naciste un día 4, 13, 22 o 31, tu alma es el número 4. Y tú viniste a este mundo a formar bases sólidas, a crear, a echar raíces, a poner orden, a poner estabilidad, tanto en tu trabajo como en la familia. También eres el trabajador incansable, eres un ejemplo a seguir de que lo que se empieza se debe terminar. Entonces, pues eso está súper bien. Eres trabajador, pero cuando estás en desarmonía, cuando te desconectas de tu alma, pues te vuelves en workaholic y no te importa sacrificarte. Tienes que llegar a la meta, tienes que seguir los patrones tal y como es. No hay grises, aquí es blanco o negro. Entonces, este número 4, cuando está en desarmonía, pues se convierte en terco, obstinado, todo por llegar a la meta. Entonces aquí pues se sacrifica, se siente, no lo reconoce, pero no está disfrutando el momento, porque en su mente es de que esas cosas son las que se tienen que hacer, y al objetivo. Entonces pues no escuchas tu cuerpo. El número 4, cuando está desconectado, hasta dormido trabaja, está hablando, está haciendo las cosas, está imaginando cómo está encontrando soluciones para los pendientes que tiene. Entonces, ¿cómo puedes? También es terco, es impaciente, y algo curioso, o sea, es súper trabajador, pero también en el lado desarmónico, pues de repente es perezoso, desorganizado,
desestructurado. Entonces recuerden que la energía está latente. Aquí es importante recordar, escuchar tu cuerpo, cuáles son tus necesidades, qué es lo que realmente quieres hacer. Y para despertar o conectar con tu alma es recordar que también mereces ser feliz y no está mal si te das un poquito de libertad, de disfrutar. Y aceptar los cambios, porque el 4 se le dificulta mucho aceptar los cambios. Entonces esta es una parte importante, fluir. Y vamos a seguir con el número 5. Si naciste un día 5, 14, 23, tu alma es un número 5. Tu alma, tú vienes a mostrar qué tan fácil es ser libre, a disfrutar de la vida, de los placeres, a explorar, a innovar. Tienes una mente que va más allá, que rompe los esquemas. Pero cuando te desconectas, recordemos que la energía es latente, pues te vas a la agresividad, a la impulsividad, al desorden, al desequilibrio, a los excesos, a cualquier tipo de excesos. Incluso ellos, cuando están tan en desarmonía, apuestan. Si les gusta apostar, o sea, van con todo. Si les gusta, ¿qué será? Pues todo en exceso. Entonces ahí es importante buscar el equilibrio. Recordar que no solamente es importante, ¿cómo conecto con mi alma? Es recordar que no solamente es importante mis satisfacciones, sino las de la familia, las de los amigos, las de los demás. También eso es importante. Entonces, ¿cómo regreso a mi alma? Recordando que esas cosas que a veces me aburren, que ya no quiero hacer, que ya me enfadaron y las quiero dejar a medias, es innovarlas, buscar la manera de que sean armoniosas, que sean atractivas para ti, para que continúes y no dejes las cosas a medias. Bueno, si naciste un día 6, 15, 24, tu alma es la número 6 y tus talentos pues es el crear la armonía, el hacer sentir en familia a los demás, el crear buenos momentos, buenas experiencias, el creer en la familia, el buscar ese apoyo, el apoyar, el cuidar, el guiar. Cuando te desconectas de tu alma o cuando te sientes en caos, pues te vuelves controlador, sobreprotector, o sea, cuidas, pero todo es en exceso, chantajista, posesivo. Entonces ahí ya no estás en armonía y aparte estás sufriendo demasiado. Entonces, ¿cómo conectas con tu alma? Recordar que lo único que soy responsable es de mi propio ser, que también es un poquito parecido al 2, que sé dar, pero también sé recibir, sé crear momentos armónicos y empezar por mi propia armonía. Poner atención en esos momentos en los cuales no te sientes tan cómodo. ¿Por qué está sucediendo? Porque estás priorizando la felicidad de los demás. Recuerda, cuido también mis necesidades y apoyo y guío, pero no cargo. Vamos a continuar con el número 7. Si naciste un día 7, 16 o 25, tus talentos pues es la intuición, es la inteligencia, es la sabiduría, es el saber compartir. Esa sabiduría es lo mejor, porque tienes bases de por qué dices las cosas, tienes fundamentos y tu palabra pues gana credibilidad, porque las personas saben que cuando dices las cosas es porque así son. Cuando te desconectas de tu alma, pues te vuelves solitario, no quieres hablar con nadie, no quieres compartir tu sabiduría, incluso hasta dudas de tu capacidad, de tu inteligencia. Y es curioso porque eres el más inteligente en la numerología, de los más inteligentes. Te vuelves negativo, indeciso, procrastinador, no, eso no. Entonces, ¿cómo conecto con mi alma? Recordar que lo fuerte que soy, lo poderoso, y que entender los procesos de la vida es uno de tus talentos, y entender que hay cosas que tú puedes sobrellevar, pero no lo puedes cargar todo.
que es tu decisión también creer un poquito más en ti. Tu decisión es qué hacer, pero también creer un poquito más en ti. Eso es súper importante. Vamos a continuar con el número 8. Si naciste un día 8, 17 o 26, eres el poderoso de la numerología, el que vienes a crear abundancia, el que vienes a crear prosperidad. Tienes el talento de saber qué posición puede tomar cada persona para crear esa abundancia. Te desconectas de tu alma cuando solamente te preocupas por el bien propio, por tu propio beneficio, por tu propio éxito. Incluso haces que los demás trabajen para ti y ni siquiera les ayudas. Entonces, ese es uno de los detalles. A lo mejor pueden ser explotadores, despilfarra, gasta, materialista, y aquí estás súper desconectado de tu espiritualidad. Entonces aquí es súper importante conectar con tu Dios, con lo que creas, y el compartir de tu prosperidad. Eso te va a ayudar siempre a ser más próspero. Entonces, entre más compartas, más va a crecer esa prosperidad. Entonces, es importante compartir de tu sabiduría para que todos también prosperen como tú. Y vamos a continuar con el número 9. Si naciste un día 9, 18, 27, eres un número, tu alma es el número 9 y es la más sabia de todas las almas. Tú viniste a servir, a amar al colectivo, a ayudar, a poner tu ejemplo pero cuando te desconectas es cuando es demasiada la exigencia, es como la perfección. Todas las cosas, las demás personas no pueden hacer las cosas como tú las haces. Entonces, de repente hay mucho enojo, mucha frustración. Te desconectas cuando no te sientes reconocido. Entonces, ¿cómo puedes conectarte? Recordar que no es importante cómo los demás te vean, sino como tú mismo, cómo te ves, cómo te aprecias, cómo te cuidas, y ser compasivo contigo mismo, porque lo eres con todos. Entonces hay que empezar a hacerlo con nosotros mismos. Bueno, espero que esta información te haya servido mucho. Recuerda que cada situación caótica o en el caos cuando nos encontramos, es importante sacar nuestros talentos para evolucionarlos y superar cualquier prueba que la vida nos presenta. Soy Claudia Lorena, numeróloga, y recuerda seguirme en mis redes como Claudia Lorena, numeróloga. Nos vemos próximamente. Muchas gracias. $22 minutos de numerología con Lore. ¿Qué nos dicen los números? ¿Cómo influyen los números en nuestra vida? 22 minutos de numerología con Lore. Entérate aquí en AFN.